En este ciclo Creadores tenemos el privilegio de recibir a mujeres y hombres que inventan su propia vida y que con ella nos inspiran, nos transforman. Hoy tenemos el placer de recibir a una de las mujeres más lúcidas y valientes de la intelectualidad argentina. A partir de la desaparición de su hijo en 1976, creó su propia vida, su propio camino de vida sin tener ningún tipo de resentimiento, sin violencia. Comenzó a participar en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, luego participó de la CONADEP, impulsó el juicio a las juntas, creó libros que se ocuparon de conocer y de estar cada vez más cerca de la verdad acerca de la época más oscura de nuestra historia, de la historia argentina. Bienvenida, Graciela Fernández Meijide. Gracias, Mariana, es un gusto estar con vos. Las primeras tres preguntas son de arranque, son fijas de este ciclo. ¿Qué te dispara la creatividad, Graciela? ¿Qué te hace sentir que querés hacer alguna acción, que querés crear un libro? En general, ¿qué es lo que te incentiva? Soy hiperactiva, pero ya era desde chiquita. Supongo que en los genes estaba eso. Y con respecto a los libros, yo no soy escritora. Por lo tanto, no puedo decir cuándo me viene la creatividad. No es cierto. Cada vez que tuve la necesidad, ante un hecho de mi propia vida, de contarlo, porque creí que, y eso estoy convencida, que los protagonistas de hechos más o menos importantes en la historia tienen que contar su experiencia. La historia se arma con los testimonios, ¿no? Bueno, yo trato de ser lo más objetiva posible. Es imposible ser totalmente objetiva cuando uno transitó por las experiencias. Y así fue escribiendo El fracaso de la Alianza, por ejemplo. Yo tenía ahí, si vos me preguntás, ¿qué era? Bronca. Tenía una bronca tan grande, una frustración de un nivel que te digo que las primeras páginas eran largas puteadas. Y después, bueno, me fui tranquilizando, aceptando la frustración y tratando de contar qué nos había pasado. Después de eso escribí la historia íntima de los organismos de derechos humanos en la Argentina. Me pareció sobre todo por el tema de la CONADEP. Es un tema que fue una bisagra en la historia de formó parte de una bisagra importante en la historia de nuestro país con respecto a qué hacer después de las dictaduras, si amnistiar, no amnistiar, si enjuiciar o no. Y creo que estaba, y sigue estando poco vista. Y bueno, y así, y cuando creí que se le mentía mucho a la juventud, idealizando lo que fueron las organizaciones armadas y su accionar en los 70, también me sentí en la obligación de escribir, y así fue escribiendo. O sea que la necesidad tiene que ver con contar tu versión de, en este caso, de la historia, de lo que pasó, de lo que para vos pasó, así ¿no? Es, contar mi experiencia. Y ese proceso que decías, a medida que iba escribiendo, se me iba pasando la bronca. ¿Disfrutabas más ese proceso o la obra terminada y lo que recibís de la gente luego de la obra terminada? No, en general, la obra terminada, desde ya. Lo que pasa es que llegar a la obra terminada y quienes escriben habitualmente, me parece que cuentan la misma experiencia, es todo un sufrimiento. Yo me pasó indefectiblemente que en la mitad del libro yo me paraba y decía, ¿para qué estoy escribiendo esto? Si otros seguramente lo saben escribir mejor que yo, si saben más de esto que yo. Y eso planteárselo a la editora, Glenda Vieites, una divina, y ella decirme, no, escuchame, seguí, dale, y yo terminar. Y el día que pones punto final no lo podés creer. Esto es un proceso, escribir un libro, para mí, en sus comienzos, muy desafiante y que no sabía en qué iba a terminar. Honestamente, no sabía en qué te iba a terminar. Y cuando hay algo que te traba, la idea de avanzar sobre una idea, ¿no? Que hay dificultades que te impiden seguir avanzando, ¿generalmente dejas caer eso o perseverás? Lo dejo caer un tiempo, lo dejo caer un tiempo. Aunque no me trabe, lo dejo caer un tiempo.
porque sé que cuando lo vuelvo a agarrar voy a encontrar montones de cosas que le tengo que ajustar, cambiar o lo que fuera. Eso en el tiempo más largo. En el tiempo más corto tengo otros trucos más domésticos. Me voy a cocinar. Claro. Ah, Y después volvés y después vuelvo y por ahí se me ventiló un poco la cabeza. Llenar la casa de olores ricos siempre es compensatorio, ¿viste? Esa solidaridad que ejercía tu padre como médico, que al hacer una receta dejaba al mismo tiempo el dinero para comprar ese remedio a la gente que no podía comprarlo, de alguna manera te dio un ejemplo para salir de tu propio ombligo y pensar un poco en qué es lo que necesitan los otros, ¿no? Porque también esto que decís de escribir para que los otros sepan tiene que ver con eso, ¿no? Nos impregnó a las 3 hermanas, ¿eh? Y sin recitado, porque la verdad, que yo me enteré de esto que vos contás el día que lo velábamos a mi padre. De una señora que fue y me contó eso. Su marido era obrero, había quedado sin trabajo o había habido una suspensión, no sé cómo era el detalle, y bueno, tenían que comprar los remedios. Papá hizo la receta y le puso el dinero para comprarlo. Y tengo que pensar que lo hacía, pero era su hacer habitual, pero no era el que te decía, hay que ser... No, era así. Era así, te lo mostraba. Era así. Por ejemplo, jamás se dejaba de atender el teléfono en mi casa. Es el día de hoy que yo no puedo escuchar el teléfono y no atenderlo. Aunque sepa que va a ser una llamada más que me encorre la vida. Pero ni loca no lo atendés. No puedo. Es muy fuerte. Y aún de madrugada yo lo he visto salir a mi padre, lo he oído salir a mi padre, porque era la época del médico de cabecera, como se le llamaba, el médico de familia. Que era lo que todo, fuera. Era casi un dios, ¿no? Y daba para un roto y para un descosido. Sí. Graciela, el 23 de octubre de 1976, creo que tu vida se rompió un poco en mil pedazos, aparecieron unos hombres... Yo lo veo se llevaron como a tu hijo Pablo. Como un tajo. Desde ahí en adelante no supe qué hacer como no fuera buscar a Pablo. Y por un tiempo largo me pasó eso. Es más, yo dejé de enseñar. Dejé las cátedras, dejé el instituto que tenía con un socio, lo dejé en manos de mi socio. Después se vendió de común acuerdo. Pero ya no me interesó nada más que encontrar a Pablito. Y después saber de él. Y después ya fue parte, entró esta lucha por la defensa de los derechos humanos, en todo caso, entró dentro de mi vida y formó parte de mi vida. Y lo fui aprendiendo qué cosa eran los derechos humanos. No es sencillo entenderlo hasta el día de hoy, ¿eh? Claro, porque por ahí estamos siempre ocupándonos de los derechos humanos de ese pasado, ¿no? De nuestra historia, y a veces pasa que no sé si estamos tan ocupados de los actuales, ¿no? Sí, y además, aún en aquella época, tampoco se sabía bien. Entender que la violación a los derechos humanos solo se considera violación a los derechos humanos cuando se comete desde el Estado. Porque mucha gente dice, ay, los delincuentes, los derechos... Bueno, para los delincuentes están las leyes. Y si son severas, son severas. Además, hay leyes. Ahora, no hay leyes nacionales que se puedan aplicar cuando hay un golpe de Estado y alguien irrumpe y toma el Estado. Y desde el Estado ejerce represión. Y desde el Estado se ejerce la represión. ¿Qué está haciendo Maduro ahora? Para que lo tengamos, digamos, actualizado en nuestros canales. El hecho de Maduro es resistirse a dejar el poder, siendo que habla de democracia, y perseguir desde el Estado a quienes están reclamando votar. Nada más ni nada menos que votar. Nada más y nada menos que es una de las condiciones para ser ciudadano, y yo diría muy importante, ¿no? Entonces, entender además también que el derecho le corresponde también al peor asesino.
incluso a tu peor enemigo. Esto es un aprendizaje, ¿eh? Y te digo que hay ¿Te costó aprenderlo? Sí, 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 sí. Yo los quería matar. Vos como decís, dijiste muy gentilmente hoy, sin resentimientos y qué sé yo qué, ahora. Pero no lo ejerciste ese resentimiento. bueno, ¿qué querías? Quisiera que agarrara un arma y los matara, no podía. Sí, pero no transmitiste odio Traté durante todos estos años. Claro, traté de tener cada vez más gente de nuestro lado durante la dictadura, lo cual no era sencillo, porque la gente tenía miedo y porque además la sociedad acompañó el golpe. Y por algo habrá sido, era algo que corría en la sociedad. No te digo toda, pero una parte de la sociedad lo acompañó, si no, no se hubiera sostenido. ¿Cómo fue ese salto de un hecho privado, de ser la mamá de un desaparecido, a empezar a trabajar en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, después en la CONADEP, e impulsar el juicio a las juntas en ese momento, que también había que tener mucha valentía para hacerlo, ¿no? A ver, ingresar a la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, yo iba a Madres y a la Asamblea. En realidad, honestamente, yo iba a ver si conseguía saber qué había pasado con mi hijo. Yo iba detrás de Pablo, a cualquier lado donde me dijeran. Con el tiempo, quise trabajar para eso y me instalé. Y ahí fui cambiando, tuve que aprender montones de cosas. Yo no tenía militancia política, nunca había sido funcionaria ni había trabajado en ámbitos políticos sociales. Había sido profesora y demás. Y bueno, fue un aprendizaje. Después lo de la CONADEP ya fue en democracia. Sí. Y ahí fue decir, bueno, de toda nuestra experiencia, ¿cómo la aplicamos para hacer una investigación a fondo que sirva para la justicia? Y después ya, cuando fue el juicio, obviamente no había, desde nuestro lugar, solo había que apoyar. Es más, nos frustraron la ley de obediencia debida cuando se frenaron los juicios y nos frustraron peor, por lo menos a mí, los indultos de Menem. ¿Cómo te sentís a veces cuando hay, después de haber luchado y haber puesto presos a los militares, ¿no? a las cabezas fuertes en ese momento, de haber hecho toda esa movida, ¿cómo te sentís hoy cuando se duda de eso, cuando hay cierta ignorancia que no se reconoce de la manera que fue realmente? A ver, desconocimiento, hay personas en ignorancia. quien lo puedo entender, aquel que no se ha tomado demasiada conciencia de eso y bueno, es natural. Quien lo hace con mala intención ya es otra historia, ahí puedo discutir. Pero al mismo tiempo tengo que entender que existe el derecho de pensar diferente y de evaluar las cosas de diferente manera. Y ese derecho se ejerce desde la exposición de las ideas y demás. Ahora, cuando se pasa a la acción y ya entonces se quiere interrumpir un gobierno porque, bueno, para satisfacer esos pensamientos, ahí yo digo, bueno, me van a encontrar siempre en contra. No soy una gran amenaza, pero siempre me van a encontrar en contra. Siempre estuviste apegada a las instituciones, en aquel momento, con estas instituciones que nombramos, ¿no? Antes y hoy también decís que vas a trabajar de manera incansable con lo que te cueste para fortalecer las instituciones hoy. ¿Por qué estar siempre del lado de las instituciones cuando en realidad en aquel momento a lo mejor las instituciones se te pusieron en tu contra? Las instituciones en la época de la dictadura es lo primero que desaparece con su valor estricto. Hasta aún la escuela, que vos decís estaba, las maestras estaban, sí, pero no enseñaban lo que querían. Llegó a decir la dictadura que las matemáticas de conjunto eran subversivas. ¿Te imaginás vos? Y un obispo en San Juan, San Sierra, que decía, la subversión empieza en el jardín de infantes. Mirá cómo toda institución en una dictadura se ve deteriorada. Intoxicada. Intoxicada, es cierto. Y bueno, ni que hablar de la posibilidad de escribir lo que uno quería o de leer lo que uno quería. Y esto para hablar de quienes no tuvieron víctimas o no fueron víctimas, ¿no? ¿Y hoy cómo ves las instituciones? Flojas todavía, muy flojas. Yo creo que es todo un trabajo
de construcción, de institucionalidad, están muy porosas, yo diría. Cuando vos tenés escándalo tras escándalo de corrupción y una justicia que miró para otro lado mucho tiempo y de repente porque siente que cambia un signo político, dice, bueno, ahora lo vamos a mirar. Y vos decís, estamos flojitos de papeles en el tema instituciones. Y bueno, y así podríamos llegar hasta las complicidades que cada tanto estallan entre aquellos que deberían estar al servicio de nuestra seguridad y en cambio son cómplices de quien te asalta o de quien te vende droga. Tenemos una bruta tarea por delante, tenemos, digo, como país. Y ahí, Mariana, yo creo que lo más rápido y lo más fácil es hacer responsables a las autoridades políticas. Y no está mal porque son las que te piden el voto, ¿no? Lo que llaman la élite política. Sin embargo, no podemos pensar que son el único lugar del poder. A veces son los que tienen menos poder. Hay que pensar en las corporaciones empresarias, en lo que son los intereses de los sindicatos, en eso difuso que son la especulación financiera. Es decir, hay muchas élites que se benefician no del apego a la ley, precisamente, sino al contrario. En este último tiempo, el último pronunciamiento de la Corte Suprema con respecto a aplicar la ley más benigna en un caso y en ese caso el 2 por 1, ¿no? ¿Te parece que reabrió las heridas? No sé si reabrió las heridas. Lo que sí en serio demostró es que si bien yo no podría decir que ese es un tema que le quita el sueño a la mayoría de la sociedad, que está preocupada por cosas cotidianas, sí es un tema estructural. Y va un poco más allá de los delincuentes que cometieron delitos de lesa humanidad. A mí me parece que cuando la gente dice no al 2 por 1 y apoya y va a una marcha, le está diciendo no a la libertad de los delincuentes en general. Se extiende un poco más allá, por eso ha sido masivo, digo. Y en cuanto al tema atinente estrictamente a los derechos humanos, es un tema estructural, instalado, sostenido por sectores de la sociedad con alta capacidad de producir opinión. Ahora, también es cierto que la Corte se encontró con una ley muy confusa, que te permitía del 94 al 2001 que se beneficiaran aquellos que habían estado en detención preventiva. Ahora, como en ese momento todos los que habían cometido delitos de lesa humanidad estaban protegidos por el indulto, a nadie se le ocurrió poner salvo a aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad. De Estado. Exactamente. ¿Cuáles son las interpelaciones que siguen pendientes entre nosotros y que deberíamos estar planteándonos? ¿Qué preguntas, hacia qué respuestas tendríamos que ir nuevas que de hoy, ¿no? La primera cuestión, y por cuestiones que se hablan, es que no es lo mismo un gobierno que no te gusta que una dictadura. Entonces, cuando se habla desde algún lugar de los derechos humanos, para cerrar ese tema, y cuando se dice derechos humanos se lo relaciona a los clásicos y simbólicos de los 70. Cuando se dice va así como le ganamos a Videla o triunfamos sobre Videla, lo vamos a hacer sobre Macri. Y yo te digo, esa gente es como si no hubiera vivido una dictadura. Bueno, Estela de Carlotto acaba de decir o directamente que había que luchar contra Macri, entonces porque igual que contra Videla. Abandonó la lucha por los derechos humanos y francamente dice, estoy en un partido político y en medio de una campaña política voy a formar parte de esa campaña política. Entonces yo así lo entiendo y ahí ya le contestarán quién corresponde. ¿Cuál es la gran tarea, además de fortalecer las instituciones, pero que no se separa para mí hoy? Es que tenemos, desde el 2014 lo denunciaba
el observatorio de la UCA. Agustín Salvia estaba denunciando 1/3 de la sociedad por debajo de la línea de pobreza, es decir, sin horizonte de esperanza. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Y ahí sí que hay que tomar, y desde todos lados, pedir el compromiso para encontrar consensos. Y yo digo, mira, Mariana, no ahora, antes de octubre, porque yo sé lo que son las campañas, se tiran con todo, desgraciadamente, pero bueno, son así. Pero inmediatamente después, creo que habría que buscar aquellos que tienen capacidades decisorias, políticos, empresarios, sindicalistas, gobernadores, sentarlos y decir, bueno, muy bien, esta brecha existe. Esto sí que es una grieta y que no te lo salvan los votos. Estas son decisiones que hay que tomar. ¿En qué cosas nos vamos a poner de acuerdo para que gobierne quien gobierne? Esta política no se tuerce. Pero estamos todavía, ¿no?, con una dinámica amigo-enemigo, ¿no?, que se inicia mucho antes. Es lo que mejor nos sale, Mariana, es lo que mejor nos sale, convertir al adversario en enemigo. Y es imposible aspirar a una historia, a contar una historia neutral, a poder indagar en esas aristas que vos indagás en tus libros, ¿no? En Diálogo con Ricardo Leis, en Son humanos, no héroes, un poco para hablarle a la juventud que a veces no conoció lo que pasó. No, imposible no es. Ahora, podés tener gente de mala fe que sostenga mentiras de a puño y lo simplifique en un lenguaje que es muy aceptable porque es muy sencillo. Te obliga a pensar poco, la historia te obliga a pensar. Simplifica. El pensamiento único, y aquellos que quieren pensamiento único, siempre es un pensamiento muy simple. Muy simple. Casi te diría sujeto, verbo y predicado, cuando tienen. Y la historia es mucho más compleja que eso. Es mucho más compleja. Buscar la verdad es algo que significa tener oídos para verdades distintas, que se integren y a veces hasta opuestas. Y buscar consensos, hubo muchos países que lo lograron. Yo, a pesar de lo vieja que soy, sigo teniendo esperanzas. Soy una esperanzada, soy una optimista en general. Si no, no estaría acá charlando con vos. Ya hubiera colgado la toalla. Y lo que sí es cierto es que yo creo que los que somos viejos no tenemos derecho a decirle a los jóvenes, mira, este es tu trabajo para el futuro, sin decirles, yo voy a estar al lado tuyo mientras me den las fuerzas. Y además también clarificando, como lo haces vos en esos libros, cuáles son todas los ángulos, ¿no?, de la historia, porque es más compleja de lo que muchas veces nos cuentan, ¿no? Es muy compleja. ¿Cuál es tu próxima creación en el horizonte? ¿Qué tenés ganas de hacer? Además de tu programa de radio, ¿por qué en la 1110, que lo escucho muchas veces? Sí, eso ya viene de hace 4 años y la verdad que agradezco muchísimo a quienes se acercan, que hasta ahora ha sido gente magnífica, no solo por su talento, sino también por su manera de ser, su talante. Y cómo se tratan los por qué, ¿no? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué estamos sin trabajo? ¿Por qué tan difícil manejar la economía? ¿Por qué es tan difícil? ¿Cuál es lo próximo? ¿Qué tenés ganas de ¿qué te imaginas haciendo? Voy a encarar, me ofrecieron, me costó mucho decir que sí, un programa de televisión de entrevistas en Canal 7. Qué bueno. Sí, después de junio, donde se dan también con personajes o personas que han dejado alguna huella en algún lugar. Espero que me acepten y poder charlar con ellos y tratar de entender un poco cómo se transita esta vida nuestra. A ver, yo no voy a decir que la Argentina sea especial y única en tener problemas. No, tenés más que mirar alrededor y ves cuántos países los tiene.
Pero que somos especialistas en tener problemas viejos y no solucionarlos, eso también, ¿eh? Vamos a ver si podemos pasar a unir un poco, ¿no? Esas aristas distintas y seguir para adelante un poco. Yo espero que sí. Gracias, Graciela. Gracias por A haber vos. venido.